Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre, Asociación Civil. Una vez más, estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe mi esposa Roxana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y dicho sea de paso, pues quiero compartirles que, bueno, el día de ayer, 19 de diciembre, fue nuestro aniversario, 31 años de casados, y pues simplemente es compartírselos. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de poder presentarles a alguien que ustedes seguramente han visto en las redes sociales como una persona muy inquieta, muy activa, muy celosa de este tema de la educación en casa. Y estoy hablando de Dorcas Ross. Fíjense, antes de mencionar un poquito acerca de su trayectoria, hace algunas semanas, en el mes de noviembre, tuvimos el gusto de poder participar en el primer encuentro nacional de familias que educan en el hogar, organizado en Zapopan, Jalisco. Y a quienes nos estén viendo y hayan participado en este evento, pues les mandamos muchos saludos. Y fue muy interesante este tiempo que tuvimos, este fin de semana que tuvimos, porque precisamente después de varios meses de haber platicado y haber interactuado con Dorcas Ross, tuvimos la oportunidad de conocerla personalmente. Y ella, pues, se aventó una conferencia bastante interesante, y por lo cual así hemos denominado nuestra charla el día de hoy, un reto para Latinoamérica, una visión y una identidad para Latinoamérica en el aspecto del homeschool. Pero, si me permiten, voy a mencionar quién es Dorcas Ross y después se los voy a presentar. Dorcas Ross es una de las fundadoras de la Comunidad Boliviana de Educación en el Hogar. Su formación profesional derechos humanos, entre otros. Dorcas y su esposo Dante viven en Bolivia, América del Sur, y han estado educando en casa a sus 3 hijas durante la última década. Como profesional, Dorcas ha trabajado tanto en ONGs como en oficinas públicas en los campos de salud, economía, cultura y educación. Es autora publicada y oradora frecuente en diferentes eventos culturales y educativos en su país y en el extranjero, en línea y presenciales. Tiene una inclinación por el voluntariado, ha sido voluntaria con programas para niños en el ala de quemados del Hospital del Niño de su ciudad, ha trabajado con los hijos de mujeres en cárceles, niños viviendo en barrios marginales, jóvenes en situaciones de calle, ha hecho cabildeo por áreas protegidas en su ciudad, prevención de SIDA y últimamente formación de lazos culturales entre países con Partners of America, sin mencionar sus esfuerzos con la comunidad boliviana y latinoamericana de educación en el hogar para lograr un ambiente más amigable para las familias que educan en el hogar en su país y la región. Actualmente preside el Comité Latinoamericano del Global Homeschool Exchange y está al frente de iniciativas continentales de investigación y formación de liderazgo latinoamericano de homeschoolers. Ella es una creyente firme y su fe ha sido un enfoque importante en sus últimos deberes, ayudando a las comunidades de homeschoolers en Asia, países de Europa del Este y, por supuesto, en América Latina. Su anhelo para nuestra región es desafiar a los padres cristianos a pedirle a Dios una visión generacional, no simplemente un programa de actividades para todo el año, sino una visión para ellos, sus hijos y sus nietos, creyendo que Dios es un Dios de generaciones y que quiere darnos mucho más de lo que le pedimos. Su oración es ver el cumplimiento de Malaquías 4:6 en las naciones. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y bueno, pues me da muchísimo gusto presentarles a Dorcas Ross. Dorcas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy agradecida de esta oportunidad de poder charlar con ustedes después de unas cuantas semanas. Hola, querida Rox, qué gusto verte. Oh, Fue un hola. gusto escucharte, gracias por enviarme el enlace y gracias por esta oportunidad de charlar con toda la gente que le sigue en las redes. Dorcas, pues habiéndote escuchado en Zapopan, Jalisco, recuerdo que tú lanzaste un reto para México, el poder lograr tener una identidad como comunidad de padres que educan en el hogar, una visión, como ahora lo he mencionado, y que ese es tu sentir, una visión hacia el futuro, formar generaciones, más allá de lo que en las últimas décadas hayamos podido conocer, vivir y experimentar lo que es educar a los hijos en casa. ¿Cómo es que tú estás percibiendo esta necesidad de tener un enfoque mucho más profundo y mucho más en prospectiva para las próximas generaciones? Bueno, estamos en este momento como Latinoamérica y como a nivel global realmente, estamos teniendo un momento, ¿no? Del homeschooling, de la educación en el hogar. La cantidad de gente que se está volcando a esta forma de educación, que está tomando esta forma de vida, los números son impresionantes. No solamente es un fenómeno mexicano, latinoamericano, es global. En Asia, en países comunistas, la gente así bien underground, ¿no? Con posible cárcel y todo, en Venezuela, por miles, en África, en Europa, hay gente que se está mudando de país, ¿no? Y yo quiero recuperar un estudio de un profesor, una tesis de un profesor chileno, que estaba leyendo yo para unas investigaciones que estamos presentando como GIEC. Y él hace una pregunta bien interesante que cuando la leí se me cayeron la boca, así dije, oh, wow. Su pregunta es, ¿estamos viviendo ya tiempos postescolares? Entonces, tú me dices, ¿por qué ahora? Digamos, ¿no? ¿Por qué hay esta necesidad? Creo que estamos en ese momentum del homeschooling y hay para organizarnos y para hacer las cosas, digamos, bien, hay tres posibilidades, ¿no? Podemos hacerlas a la carrera cuando nos están persiguiendo y vienen detrás de nosotros con las hachas y las antorchas encendidas. No es lo más recomendable. Podemos hacerlo así a futuro, mirando que tal vez de aquí a 20 años tengamos algo establecido, tengamos una libertad bien defendible, todo. O podemos hacerlo cuando estamos como ahora cómodos, seguros. Por lo menos en México no hay nadie que los esté correteando con trinches y antorchas. Entonces es un buen momento para afianzar la libertad, ¿no? Así que el problema es que justamente como nadie los está persiguiendo con antorchas, no hay esta necesidad de unión. Generalmente las comunidades de defensa de derechos humanos se organizan cuando perciben una amenaza. Como en México no se percibe ninguna amenaza, entonces cada quien hace lo que quiere y está en su casa. Y es muy válido, o sea, es posible vivir así mucho tiempo, pero no es tan sensato. No es tan sensato, porque va a llegar el momento que vamos a necesitar ponernos de acuerdo, y es mejor ponerse de acuerdo un poco antes de que se enciendan las antorchas que en ese momento, ¿no? Porque pasa. No me gusta hacer pájaro de mal agüero y decir esto va a pasar o aquí o allá, pero eventualmente todos los sistemas tienen un tipo de colapso y en ese momento hay un enfrentamiento. Entonces, incluso si nosotros no hiciéramos nada como padres que luchan por el derecho de educar a sus hijos en casa, el sistema colegio está colapsando y, por lo tanto, va a haber un momento de crisis. Y si en ese momento de crisis no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos, no nos hemos puesto de acuerdo qué vamos a hacer en caso de, entonces el momento nos va a pasar y otros
movimientos mejor preparados, más visionarios, van a sacar ventaja de algo que era nuestro momento, ¿no? Este es el momento para el homeschooling en todo el mundo. Entonces, sí, ¿por qué no ahora? Ojalá hubiera sido antes, pero ¿por qué no ahora? De hecho, la pregunta sería, ¿por qué después? ¿Por qué necesitamos esperar para hacer algo que podemos hacer ahora? Que tenemos redes, que tenemos conexiones, que nos hemos sentado, y en México particularmente hemos tenido la madurez de decir, ok, sentémonos y hablemos, y siéntémonos, ¿no? Y démonos cuenta de qué cosas compartimos, y encontrémonos en esos puntos de encuentro, en esos puntos donde nos parecemos, en lugar de estar mirándonos unos a otros en aquello en lo que somos distintos, ¿no? Tenemos todos derecho de ser distintos. Eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos. Definitivamente podemos trabajar juntos, porque tenemos objetivos parecidos, pero hay que sentarnos y ponernos de acuerdo en esos objetivos y charlarlos. Entonces, es un buen momento ahora. Siento que tal vez esperar sería no tan sensato. No sería tan buen momento después. Más o menos responde eso a la pregunta, ¿por qué la importancia? Fíjate que algo que yo quisiera aprovechar para platicar, cuando yo tuve el gusto de conocer a Dorcas ahora en Zapopan y de escucharla, mi esposo y yo, pues ya nuestras hijas son adultos. Y hay un como sentir, ¿no? De que, ay, bueno, pues yo ya terminé, cosa que algo que me gusta mucho que mencionó Miguel al principio es ese sentido generacional, ¿no? O sea, yo no puedo decir que ya terminé porque tengo una nieta. Y me sacudió muchísimo eso que tú dijiste de que en México tenemos una libertad que no valoramos, no es que no la valoremos, que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, ya es tan natural, tan fácil, porque las dificultades que hemos tenido en México en cuanto a las certificaciones y todo eso no han sido así como tan graves como para sentir persecución, por decirlo de una manera, que a mí eso, Dorcas, me sacudió y te lo dije al final, nos sacaste de nuestra zona de confort, ¿no? Yo creo que estamos en un punto, que bien lo dices, en el que en México hay muchas asociaciones, organizaciones, grupos, subgrupos o familias que están pues aisladas. En el momento, estamos en un momento clave para poder seguir disfrutando de esa libertad que hemos mal usado, como sea. Y de verdad, yo quisiera que de verdad la gente se diera cuenta de esto, y ese es el mensaje que yo quiero, Dorcas, que de verdad les transmitas a las personas que puedan escuchar en vivo, que como mexicanos tenemos que hacer algo. Lo que pasa es que ustedes, tal vez, justamente porque tienen libertad, no saben el contexto, ¿no?, internacional. Entonces, si me permiten brevemente contar un poco cómo es, ¿no? Un poco más abajo de México, no tan lejos, en Cuba, hay gente que ha estado en la cárcel hasta 2 años por educar a sus hijos en casa, ¿no? En Colombia, en este periodo de 3 años, desde el 2020, solo en estos 3 años, les han querido imponer 5 distintos proyectos de regulación del homeschooling. Y cada vez la comunidad colombiana, muy organizada, muy juiciosa a ellos, se han organizado y han resistido y han logrado desbaratar esos asuntos. En Chile, que es una de las naciones que tiene más antigüedad haciendo educación fuera del colegio, de la escuela tradicional, por medio de un programa, de una modalidad que se llama Estudiante Libre, recién, probablemente este agosto, en este segundo semestre de este año, le decía un diputado aliado a la comunidad de líderes, un amigo, un aliado, no un enemigo, no alguien que quiere destrozar el homeschooling, sino un amigo, les decía, el gobierno no está ni cerca de darles más libertad. Por el contrario, está queriendo regular las cosas más, ¿no? Y el ministro de Educación en Chile ha dicho de frente en los medios, esos desertores escolares, ¿no? Y ahí están desarrollando un plan multiministerio, multimodal, así, multinivel, para recuperar a todos esos desertores educativos, como los llaman, ¿no? En Brasil hay una familia particularmente que ha sido su caso muy mediático, muy perseguida,
que ha sido multada con 1.000 reales diarios hasta que no vuelvan sus niños al colegio. Esto ya es hace meses. En ese caso han intervenido organismos internacionales de derechos humanos, firmas de abogados internacionales grandísimas como ADF. Hemos apoyado como GIGEX, HCLD también, HCLDA también ha mandado su parecer, unas cartas de apoyo. En el Brasil era prohibido, ¿no? O sea, no está prohibido ahora, pero era considerado delito, se llama el delito que era tipificado, tenía el nombre de abandono intelectual, si mal no recuerdo, negligencia intelectual, abandono intelectual. Entonces, era punible con cárcel y con multas y todo, ¿no? Lo que hicieron los líderes de Brasil, muy visionarios ellos, es tener unos casos emblemáticos que fueron a juicio y apelaron y apelaron y apelaron hasta llegar a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema sacaron los grandes cañones. Trajeron a Alexandre Magno de Moraes desde Portugal, que es un pensador fabuloso, uno de los latinos, o qué voy a decir, porque nació en Brasil, no sé, uno de los hijos de nuestro continente, del cual podemos estar súper orgullosos. Trajeron los mejores recursos y lucharon en la Corte Suprema de Brasil y lograron el resultado siguiente, que la Corte Suprema de Brasil dijera, ok, la educación en casa no es inconstitucional. Hubiera sido mejor que dijeran, es constitucional, pero es bueno todavía que digan, no es inconstitucional. Y hubo una coma y decía el fallo de la Corte, pero necesita ser regulada por cada estado, porque Brasil es un estado federado. Entonces, a partir de esa decisión de la Corte Suprema, muchísimas familias han tenido un precedente, y por eso se está luchando tanto el caso de Reyani Alves, esta señora que le multaron 1.000 reales diarios, porque hay una judicialización de los casos, o sea, hay una intención del área judicial del gobierno en Brasil de penalizar la educación en el hogar, la educación domiciliar, como ellos la llaman. Entonces, esta decisión de la Corte Suprema ha protegido a muchas personas, pero ahora están como trancados en este caso, porque quieren presentar, o sea, el otro lado, digamos, quiere sentar un precedente. Y el otro factor que tienen de lucha en Brasil es que los estados se niegan a regular la educación en casa. Entonces, sin embargo, ellos son demasiados, ya no se puede. Y pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en Colombia y en Chile. Esos 5 países ya tienen demasiada gente, demasiadas familias haciendo educación en casa como para poder detenerlas. O sea, en este momento, ningún gobierno, no importa si pone a todos sus funcionarios, podría dedicarse a estar correteando a los homeschoolers en México hasta encontrarlos uno por uno y devolverlos al colegio. Ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, la única opción que tienen los gobiernos es regularlo, normarlo, y ahí es donde la comunidad tiene que mostrar su fuerza. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en Chile, ¿no? Este año han hecho colapsar las familias homeschoolers el sistema de estudiante libre, que es como una certificación, dan un examen semestral o anual y según eso pasan de curso. Entonces, colapsó el sistema. El sistema está diseñado, digamos, para 8.000 alumnos y tenían como 40.000, una proporción así. Colapsó el sistema. Entonces el gobierno dijo, hay que detenerlos. No se puede. No se puede, no lo pueden hacer porque son muchas familias. ¿Qué están haciendo en Brasil? Por ejemplo, están influyendo las leyes, las votaciones. Hay una cosa que se llama el Consejo Tutelar en Brasil. Entonces, es una de las instituciones, es un pequeño consejo a nivel municipal, que es la institución que más persigue a los homeschoolers en Brasil. Y cualquiera puede postular a ese lugar, es libre. O sea, tú te postulas, ponen tu nombre y después te votan tus vecinos y tus amigos. Entonces, los liderazgos de homeschooling en Brasil han dicho, ¿cómo podemos hacer que el Consejo Tutelar deje de perseguirnos tanto? ¿Ok? Vamos a ver. Vengan a la lista del Consejo Tutelar y vamos a ver quién es amigo, quién es amigable, quién es pro familia, y todos vamos a votar por él. Y si no hay un candidato digno en tu barrio, porque es en muchos consejos tutelares en muchos lugares, postúlense ustedes. Esto es un movimiento de familias que es tan grande, por eso el lema de Brasil es, la educación en el hogar en Brasil es imparable, es tan grande que están llegando a afectar la política pública, ¿no? En una cosa como el Consejo Tutelar, que no tiene nada que ver con homeschooling, con educación.
Entonces, somos una fuerza. ¿Por qué lo están haciendo así, pero magistralmente en Brasil? Porque son muchos y se han organizado. Se han sentado y han dicho, ok, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Ahora, en el caso de Brasil, claro, hay persecución. En Argentina van hasta las casas, los persiguen. Aquí en mi país ha habido una familia que han entrado con la policía, se han llevado a los niños y si no fuera que el papá era americano, no sabemos qué hubiera pasado. Eh, los que los denuncian son los vecinos, los papás. En Argentina las familias están perdiendo los juicios. Muchos de ellos han levantado o han esgrimido el argumento del bienestar superior del niño, pero para el Estado argentino, por lo menos hasta ahora, el bien superior del niño significaba colegio. Entonces, los juicios que han ocurrido en Argentina, las familias han sido contrarios a las familias. Entonces, estamos hablando de juicios, de cárcel, de multas, de persecución por medios de televisión, ¿no? O sea, persecución mediática, persecución sumaria, o sea, que se presentan en tu casa con personeros de la Defensoría del Niño o de la Defensoría de la Familia para investigar por qué en, en, en Costa Rica recién, no, perdón, en República Dominicana recién, había un proyecto de ley que estaban queriendo aprobar y el proyecto de ley decía, o sea, por ley, que si uno quería hacer homeschooling tenía que pasar una evaluación psicológica para, para ver, ¿no? Que no estés loco y, y que tenías que garantizar de 5 a 8 horas delante de una computadora de aprendizaje de los chicos y tenían que tus hijos asistir a centros de socialización forzosa, así más o menos como los guetos, ¿no? De la Primera Guerra. Todo esto en México no lo conocen. Ustedes no saben lo que es vivir eso, ¿no? Pensar, tener que convencer a tus parientes de que no te denuncien, que tus propios padres, los abuelos de tus hijos, te digan, te voy a denunciar porque estás haciendo daño a mis hijos, que tengas que ocultarte de los vecinos o tengas que empezar a convencerlos. La lucha en el resto de Latinoamérica es fuerte y las familias están respondiendo, las familias están defendiendo a sus hijos, están defendiendo su derecho. Pero la libertad que tiene México no solamente es un derecho que tiene México, también es una responsabilidad. Cuando somos libres, tenemos derecho a disfrutar nuestra libertad, pero tenemos que hacer algo responsable con esa libertad. Por eso, cuando estuve yo en Jalisco, les decía, ok, son libres, qué felicidad. Entonces, ayúdennos. Entonces, ayuden al resto del continente, porque no todos son libres como ustedes. Los dos paraísos de homeschooling en Latinoamérica son México y Colombia. Son donde menos problemas de regulaciones hay y de persecuciones. Y las pesadillas son Cuba, era Brasil, Brasil está dando la lucha, son los héroes, y Costa Rica. Costa Rica es un lugar donde los chicos tienen que esperar hasta los 21 años después de terminar el colegio para poder entrar a una universidad porque no se les reconocen otros estudios que no sean los del gobierno. Entonces, con ese panorama, es que yo les decía, tienen ustedes una tarea pendiente en México porque ustedes no tienen, o sea, todas esas luchas no se las tienen, no les desgastan, no las están haciendo. No es su lucha, es cierto, no son los países, no les pasa a ustedes. Pero justamente cuando uno es libre, si no, y este es un principio de gobierno, ¿no? Si uno siendo libre no garantiza la libertad de otros, está saboteando su propia libertad. Ese es un principio de geopolítica, ¿no? Por eso es que los gobiernos se meten en guerras ajenas, ¿no? Por eso es que cuando hay un bully entrándose, no sé, un país con R, entrándose en territorio pequeño, otros países salen en su defensa porque la garantía de la libertad de todos es la garantía de mi libertad individual. Así es. Dorcas, hace un par de años aquí en México hubo unas iniciativas de ley por medio de dos representantes políticos, pero en las redes sociales, no sé si tú pudiste ver, hubo como una pequeña discusión en redes sobre el no mover hacia el interior de las instancias educativas gubernamentales este tema, por la cuestión de no la regulación, sino el reconocimiento de parte de nuestra Secretaría de Educación, esta libertad que tú mencionas, que pudiera ser reconocida por parte de nuestra Secretaría de Educación, pero hubo muchas personas que educan en casa que no les pareció
que hubiera una iniciativa. Yo quisiera preguntarte, Dorcas, ¿qué mensaje es claro, contundente y puntual hacia padres de familia que están renuentes a que llegue a haber una legislación clara y puntual? ¿Qué es lo que, si yo me opongo, si yo no estoy de acuerdo y tengo este gran desconocimiento de lo que ocurre en otros países, cuál sería un mensaje puntual que tú podrías darme a mí como un padre de familia? Bueno, el principio más importante para nosotros es que la libertad no se legisla. Tú eres libre en este momento. Ustedes son libres, por ejemplo, de usar la ropa que quieran. Nadie tiene que regularles a ustedes y decirles, ok, mira, Rox, hoy es miércoles, por lo tanto, te toca ponerte color verde, porque ayer ya usaste rojo. ¿Y qué es eso de estarse poniendo rojo todos los días? No, ni aunque es porque estemos en Navidad, te toca hoy día cambiar de color. Y sabes que además, como estamos cerca de invierno, te vas a abrigar. Vas a usar una chaqueta y una champa, porque ¿qué es eso de estar así con manga corta? Estamos hablando de diciembre, ya pronto va a caer la nieve, no sé. La libertad no se legisla. Si ustedes tienen libertad, tienen que defender esa libertad, pero tienen que defenderla. Defender no es sentarse a esperar pestañeando y mirando al cielo, ojalá que nada cambie. Eso no es defenderla. La forma más efectiva de defender un derecho es ejerciéndolo, y eso lo están haciendo en México. Sin embargo, hay que tener una opción, porque esto no es eterno, los gobiernos cambian. No es muy sensato hacer un proyecto de ley que, si bien ahora puede ser en manos de un gobierno amigable o en manos de funcionarios amigables, puede ser una cuerda de la cual la gente que se siente, siempre hay gente que se siente al empezar homeschooling se siente insegura, entonces puede ser una cuerda de donde se agarren y se sientan más seguros, pero con un cambio de gobierno, esa misma cuerda se nos enreda en el cuello y nos cuelga. Las leyes, su función de las leyes es controlar, regular, normal. Y lo que nosotros queremos es que más o menos en la mayor posibilidad se mantenga ese principio de libertad amplísima que tienen en este momento en México. Entonces, mi posición personal y mi posición oficial como red, como representante, como persona que preside el Comité Latinoamericano de GIEX, de la Red Global de Liderazgo de Homeschooling, es no pedir una ley. Sin embargo, hay que discutirlo, porque siempre va a llegar alguien que va a querer normar, por el sencillo hecho de que los gobernantes se hacen elegir para eso. Cuando estaba el año pasado, entró un nuevo gobierno a Colombia y al tiro, creo que fue en el primer mes, dijeron, queremos hacer una ley de homeschooling, y hubo una reunión de emergencia con los líderes de Colombia. Y ellos decían, no, que no necesitamos una reglamentación, queremos estar así. Hay que decirles que no hagan leyes. Y yo les decía, no puedes decirle a un gobernante que se ha hecho votar, se ha hecho elegir, que no legisle. Para eso ha pedido que voten por ellos. Es contraproducente. Lo que hay que hacer es orientar esta buena voluntad de esta persona que era una aliada hacia lo que se necesita. ¿Qué se necesita? Que los funcionarios conozcan las leyes, que en Colombia las leyes permiten, promueven y protegen a las familias que educan en casa. Entonces se hizo toda una estrategia, toda una reunión así de emergencia, se habló con esta diputada y ese fue el resultado final. Entonces, por eso es importante ponernos de acuerdo. Tenemos que tener como un techo, tenemos que saber qué cosa no vamos a admitir, dónde vamos a poner una raya. Muchos años nosotros como Homeschooling Bolivia hicimos unas especies de sondeos, ¿no? Hace muchos años. Y una de nuestras preguntas era, ¿dónde vamos a dibujar la raya? ¿Qué es lo peor, lo máximo que estarías dispuesto a soportar para mantener tu derecho de educar en casa? ¿Y qué no admitirías? ¿Qué cosa sería para nosotros imposible de admitir? Hicimos una encuesta para saber qué es lo que decía la comunidad y para tener una posición. Ahora estamos viendo con el liderazgo latinoamericano que no es suficiente tener una posición. Hay que tener una ley escrita desde nuestra necesidad. Y como GIEX hemos escrito un borrador, un draft, se los podemos pasar a todas las comunidades que quieran. ¿Por qué? Porque llega más o menos estamos calculando cada 5 meses, algún diputado en algún país que se despierta un día y dice, este es el día que tengo que legislar el homeschooling. Y sacan unos proyectos, así como el que les acabo de comentar de República Dominicana, con
socialización forzosa, con registro, con análisis psicológico para los padres y un montón de tonterías que no tienen nada que ver. Entonces, alguna vez nos va a ocurrir que vamos a estar arrinconados, que fue el caso que pasó en República Dominicana. O sea, la ley va a salir porque sale. Entonces, señor diputado, gracias por su buena voluntad, pero ya que está decidido hacer una ley, mire, así como esta, no como la que usted está proponiendo, y tener una propuesta ya escrita, sirve. Una vez que tú le explicas al legislador todo lo que está mal con la ley, ellos están generalmente muy abiertos a decir, ok, ¿cómo ustedes piensan que debería ser? ¿No? Pero mucha gente ya ha empeñado su palabra y ha dicho, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Ahora, hay leyes que, por ejemplo, la ley de Brasil está en el Senado, no, perdón, está en la Cámara de Diputados, ya fue aprobada por el Senado y fue enviada a la Cámara de Diputados y está ahí en debate, y en este momento están haciendo debate con todo el mundo, con los líderes de homeschooling, con personas de protección, de organismos de protección al menor, etc. Entonces, hay formas de bloquear las leyes, ¿no? Socialmente, legalmente, de vetarlas. El tiempo pasa, por ejemplo, en Colombia pasa un tiempo y si no se ha discutido la ley dentro de ese tiempo, se va al archivo. Ya no se puede discutir. Ese es el mecanismo. En Chile es la presión social. Los líderes chilenos son expertos así, tienen sus grupos donde dicen, tal día se está discutiendo tal ley en el Parlamento, ¿quién va a poder ir? ¿Quién puede ir a vigilar? Y cuando vean que el debate se esté torciendo, hagan escándalo, no sé, participen, ¿no? Entonces, va a llegar el momento que van a querer legislarlo, porque es como, yo siempre doy este ejemplo, ustedes se acuerdan de cuando ingresó la telefonía móvil a nuestros países, ¿no? Los teléfonos celulares. Al principio, unos cuantos los tenían porque eran muy caros. Poco a poco fueron abaratándose los costos y ahora todo el mundo tiene. Conozco gente que tiene 2 y 3 celulares incluso. Una vez que todo el mundo tenía celulares, los gobiernos dijeron, creo que tenemos que hacer una ley para regular la telefonía móvil, porque ya todo el mundo tenía. Entonces, no podemos pensar que nunca nos van a regular. Va a llegar el momento que van a decir, este fenómeno está un poco grande, como lo que está pasando en Estados Unidos, no son demasiados. Tenemos que poner una ley porque eso se va a salir de control. Entonces, para ese momento, nosotros como comunidad tenemos que tener una propuesta nuestra que defienda nuestros derechos, que sea amplia y abierta. Eso no es igual que ir a los gabinetes o a los partidos políticos a decir, por favor, nos hacen una ley, no es lo mismo. No es como decir, por favor, nos dan permiso de ejercer nuestro derecho, no es lo mismo. Nos preparamos en los tiempos buenos para una posibilidad que ojalá que no llegara. Pero si llegara, estamos listos. Tenemos aquí un papel que dice, señor diputado, así. No como usted lo está pensando, así. Y eso ayuda. Lo hemos visto vez tras vez tras vez en otros países, en Europa y en otros lugares, que ayuda a tener un borrador, digamos, ¿no? Y para tener el borrador hay que decidir nosotros qué estamos dispuestos a soportar y a aguantar, digamos, o sea, cuáles son los niveles que estamos dispuestos de pérdida de nuestra libertad y cuáles no, qué cosas no son negociables en nuestra educación en casa, ¿no? Entonces, yo le diría a un papá, perdón por este preámbulo, a un papá que se opone a la ley, está bien que tú defiendas la libertad, pero 1, conoce bien las leyes de tu país. 2, vigila bien a los legisladores de tu país, porque no son nuestros amigos, aunque algunos incluso hayan sido nuestros amigos de colegio, lo que sea. Y 3, ten un plan B. Tengan un plan B, porque esto es una lucha de libertades y es una lucha de agendas. Tú me preguntabas cuáles son las diferencias más alarmantes en Latinoamérica para prohibir o condicionar la educación en casa. Es el tema de la libertad. Es necesario que entendamos que los gobiernos que tienen un corte político más tendiente hacia, voy a decir, el color rojo, para que no nos sancionen y no nos anulen, necesitan la lealtad de su gente y quieren suplantar a la familia. O sea, la lealtad de la gente hacia su familia, estos tipos de gobiernos populistas la quieren para ellos, para poder seguir en el poder años y años y años. Y para eso utilizan la educación. Entonces, no creamos
que porque no nos ha molestado hasta ahora, no va a llegar un momento en que nos van a molestar. Definitivamente lo van a hacer porque es parte de su proyecto político de sobrevivencia en el tiempo. Claro. Oye, Dorcas, y algo que me viene ahorita a la mente. Nosotros como cristianos, a mí me choca un poco esto de que no debemos involucrarnos en política ni ser como activistas y que lo que estamos haciendo en nuestra familia es suficiente. ¿Es suficiente, Dorcas? Ah, es mucho, es mucho, es mucho porque ¿de qué le servirá al hombre que gane su ciudad y pierda a sus hijos, no? Es mucho. Yo creo que nosotros tenemos que saber que nuestra primera y más importante misión son nuestros hijos. Sin embargo, lo que hemos visto en Sudamérica es que cuando la iglesia abandona los espacios políticos y otras personas empiezan a hacer las leyes, después lo que pasa es que hay que ir a rescatar a nuestros pastores de la cárcel, porque de repente a alguien se le ocurre que es ilegal que predique sobre esto o aquello, o un montón de cosas, ¿no? Entonces, en mi país lo aprendimos a la mala. Aprendimos a la mala que cuando nosotros nos retiramos, ni siquiera nos están echando, fíjense. No son ellos que nos están diciendo, ustedes que se meten, ustedes no se metan, ¿por qué ustedes están opinando? Ustedes los cristianos vayan a hacer su vida bonita a su casa. No, nadie nos está echando de la contienda política o pública, de la arena de opinar sobre lo que es bueno y justo. Nadie nos está echando. Solitos nosotros nos retiramos porque tenemos una visión que nace de una teología de que hablar estas cosas es menos santo que estudiar el pasaje de Malaquías. Y mientras estamos haciendo eso como iglesia, mientras nosotros como iglesia hemos sido pasivos, el mundo ha sido agresivo. Yo enseñé 12 años en un colegio cristiano y mientras estaba enseñando ahí, hacía un campamento para señoritas a los 12 años que se llamaba Esther y hablaba sobre feminidad bíblica, porque me daba la impresión de que se necesitaba enseñarles a las chicas qué es lo que dice Dios de ser mujer, ¿no? Mucha influencia del feminismo, etc. Salí del colegio y ya no se hizo más. Si yo tuviera que hacer de nuevo estos campamentos, y ya estaría tarde si quisiera hacerlos a los 12 o 13 años de las señoritas. Tendría que hacerlos para niñas entre 7 y 9 años, porque mientras la iglesia es pasiva, el mundo es agresivo. Y en este momento, niñas de 7, 8 y 9 años ya han decidido qué tipo de mujeres van a ser, e incluso han decidido si les van a gustar los colores arcoíris y los unicornios, que tienen una connotación que no sé si saben, no me gusta decirlo en público, pero por favor, papás, no les compren a sus hijas cosas de unicornios. Es una señal para pedofilia. Es una señal que tú no sabes que estás mandando. Entonces, ya no podría yo volver a hacer este tipo de reuniones para chicas a la misma edad, porque en estos años que han pasado, que han sido 12 años que estoy fuera de ese colegio, que estaba haciendo homeschooling, el mundo ha avanzado. Entonces, las niñas han estado siendo muy adoctrinadas mediante los medios, y estoy hablando de las chicas de este colegio cristiano, ni siquiera estoy hablando de gente no cristiana, sino de este colegio cristiano. Son muy adoctrinados por los medios ahora y por incluso sus amiguitos, familiares, no sé, que no son cristianos. Entonces, tienen otra concepción ya. Entonces, mientras nosotros hemos sido pasivos en todas estas áreas, como iglesia, otras personas han estado tomando las decisiones y han estado haciendo las cosas de manera que ahora, por ejemplo, es ilegal orar en silencio frente a una clínica de abortos. ADF, esta organización que mencioné antes de abogados, que es mundial y que defiende varias libertades, entre ellas la libertad de culto, está defendiendo a varias personas en Europa por pararse a orar en silencio delante de una clínica de abortos. No están manifestando, no llevan carteles, nada. Solamente están orando y se las llevan a la cárcel. ¿Por qué?
porque hubo un momento en que en ese país de Europa la iglesia dijo, no, nosotros vamos al seminario y estudiamos Levítico, y otras personas empezaron a hacer las leyes. Y ahora hay que rescatar a estas mujeres que oran de la cárcel, y hay que pagar cientos de miles de dólares para que las defienda legalmente un abogado, para que un abogado le explique a la gente que tiene derecho de orar en su propia cabeza, sin decir nada. ¿Quién es el que dijo que uno no puede orar en su propia cabeza? ¿Qué es eso? O lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En América Latina, ¿no? Tener que explicarle a la gente que si tienes un cromosoma X, eres A, y si tienes un cromosoma Y, eres B. Y hay que estarles explicando. Porque de dónde, o sea, ¿quién sacó a la iglesia de los libros de biología, de las carreras de medicina, de la carrera de psicología? ¿Quién le dijo a la iglesia, no, tú no te juntes con ellos? Pues entonces los dejamos solos y con la poca luz que tienen hacen lo que piensan que es mejor. Y después tenemos que rescatar a nuestros pastores por ayudar a la gente que quiere una terapia reversiva o cosas así, ¿no? Así es. Dorcas, mira, Gabriela de Vázquez, que es alguien que nos sigue en casi todas nuestras transmisiones, le mandamos un saludo. Dice, con la Agenda 2030, esos días de que en México empiece la presión con trinchetes y antorchas está muy cerca. Sí, por la Agenda 2030. Yo quería hacerte una pregunta hace ratito. Parece ser una pregunta obvia, muy inocente. No sé cómo la consideres desde la experiencia. ¿Cuál es el interés del Estado de tener este control en la educación? ¿En qué le beneficia al Estado de los diferentes países que has mencionado, incluyendo México? Sí. La educación nunca es neutral. Eso es una cosa bien importante que tenemos que saber. Nos han engañado mucho tiempo como cristianos diciéndonos que la educación es neutral y que nosotros les enseñamos en nuestra casa de Jonás y la ballena a nuestros hijos y que en el colegio les van a ir a enseñar de matemáticas. Pero las matemáticas no son neutrales. Las matemáticas no son neutrales. El concepto de el lenguaje que usan las computadoras, el lenguaje binario de 0 y 1, fue descubierto por un hombre cristiano al pensar en que Dios es uno y fuera de él no hay nada. Y ese es el lenguaje de las computadoras, el lenguaje, no recuerdo en este momento el nombre, pero es con de los números binarios, ¿no? Que es puros ceros y unos. La existencia y la negación, la existencia y la ausencia. Eso fue el concepto que subyace al lenguaje binario de las computadoras. Cómo usamos, ¿no? las distintas materias que se aprenden no es una neutral. Cómo las enseñamos no es neutral. Catherine Dunn tiene excelentes disertaciones al respecto, ¿no? Cómo en los colegios se prepara a los chicos para ser simpatizantes con el socialismo, ¿no? Y da dos o tres ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de uno se porta mal, unos cuantos se portan mal y todos, ¿no? Todos saquen una hoja y empiecen a escribir. No deben hacer ruido en la clase. Son 2 o 3 los que están haciendo ruido, pero todos llevan el castigo. Eso es socialismo. A veras lo contrario, que uno se porte bien y todos le pongan nota. No, no hay nada de reconocimiento de lo individual en estos modelos. Entonces, los estados a lo largo de los años han ido descubriendo su rol de educadores. No era así al principio, pero más o menos entre los años 20 a los años 50, 1920 a 1950, les dio una fiebre a todos nuestros estados latinoamericanos, desde México hasta Argentina, y todititos en ese periodo de 30 años, de 20 años, de 30 años, desde 1920 hasta 1950, todititos emitieron leyes de alfabetización universal. Toditos. Ahora, es posible que ni siquiera había ONU. ONU nació después del 45, pero es posible que hubiera alguna entidad supraestatal que dijera, estamos muy mal. Y también hubo como una conciencia, una toma de conciencia de los gobiernos de decir, ok, si no mejoramos la educación, no vamos a salir nunca de la zanja donde estamos. Entonces, todititos dijeron, hay que hacer educación, alfabetización universal. Y al hacer eso, sacaron la educación de donde siempre había estado, que era la casa.
tuvieron que contratar y entrenar, abrir normales, entrenar maestros, porque ellos mismos crearon la demanda con la alfabetización universal. Y ahí no se dieron cuenta, pero aplicaron el gran poder que tiene el que cuenta la historia. A lo largo de estos 12 años de ser homeschooling, a pesar de que mi carrera es comunicación, lo que más he enseñado no ha sido lenguaje, sino historia. Porque este tipo de gobiernos, lo primero que cambia es la historia, porque necesitan un pueblo enojado, un pueblo resentido, un pueblo a quien dividir, un pueblo que siempre esté buscando culpables en lugar de soluciones. Ok, encontramos al culpable, es fulanito. Joselito era el culpable. Ok, lo linchamos. ¿Hemos avanzado algo por eso? No, no se avanza nada por encontrar al culpable, pero nos marean la perdiz y nos enseñan a lo largo de los años, con una sistematización impresionante, a culparnos unos a otros, o a culpar a, no voy a decir nosotros, sino a culpar a otros por nuestro atraso. No, es que es porque fuimos colonial, no es porque nos robaron tales territorios, no es porque nunca nos dieron oportunidad, es porque nos discriminan, es porque somos más oscuritos, es porque somos más bajitos, es porque no hablamos bien y cosas así. Y sí, seguramente han habido abusos, con toda seguridad hubieron, con toda seguridad. mm, Hay gente que se aprovecha de su poder porque vivimos en un mundo caído, pero la solución no es más, más resentimiento, ¿no? Entonces, los estados están embarcados en un proyecto de autopreservación. Van a hacer lo que necesiten hacer, lo que sea que tengan que hacer para seguir siendo vigentes, ¿no? Para seguir estando vigentes. Y si eso significa tener que cambiar la historia del país y enseñarla desde nuestra perspectiva, lo van a hacer. Ustedes pónganse a pensar en las diferencias que hay entre la educación que ustedes recibieron y la educación que reciben sus nietos. Las cosas que ustedes leían y las cosas que leen ahora los jóvenes. Cuando mi papá estaba en colegio y tenía 16, 15 años, le enseñaban latín y leía filosofía y discutía a los filósofos griegos. Yo ya no llegué a eso. Yo ya no llegué. En mi generación nos enseñaban juegos de computadora, ¿no? Y la media va bajando constantemente. La media de lo que están enseñando está bajando, porque a ningún gobierno le conviene un pueblo instruido que pueda decirle, oye, señor gobierno, estás haciendo mal esto, hay que cambiarte. Venga otro porque tú lo estás haciendo mal. Lo que necesitan es un pueblo tonto, distraído, que tú les eches unos cuantos escándalos por ahí, o mira lo que están haciendo o les eches unas cuantas canchas, como pasó en mi país, y te sigan y te amen por eso, ¿no? Entonces, es el antiguo arte que decía, ni siquiera Maquiavelo, antes de él, ¿no? Eh, de Roma. Primero divídelos y después dales algo de diversión y van a estar distraídos y no vas a salir del poder, ¿no? Están embarcados en un hecho de poder. Por eso es que la educación en casa funciona tan bien, porque nosotros como padres no estamos buscando que nuestros hijos nos vuelvan a elegir al año como sus padres. No estamos buscando una autopreservación de nuestro sistema. Lo que hacemos, lo hacemos porque los amamos y eso es indiscutible. O sea, no se puede, no hay nada que ellos puedan ofrecer mejor que eso. Así es. Dorcas, si me permites, quiero leerte y que nos des tu opinión de una avanzada que ha habido en México con respecto a una propuesta de ley. No sé si ha habido cambios en la redacción, pero dice en el artículo 9, párrafo 5, dar a conocer y en su caso fomentar diversas opciones educativas como la educación abierta, a distancia y en el hogar, mediante el aprovechamiento de plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje digital. En este artículo 9, fracción 5, parece que fue un avance el poder simplemente incluir, fomentar diversas opciones educativas y ponen en el hogar.
¿Qué tanto podemos considerar como un avance de ley el simple hecho de mencionar nada más en el hogar? El siguiente párrafo está en el artículo 35, dice, fracción 4, opciones educativas, las que determine para cada nivel educativo en los términos de esta ley y las disposiciones de ella deriven, entre las que se encuentren la educación abierta, a distancia y en el hogar. Estos han sido o ha sido el logro en México, el simple hecho de poder mencionar en el hogar. ¿Qué tanto es un avance desde la experiencia que tú has tenido en otros países? Bueno, lo que les puedo comentar es que en algunos países, 3, si mal no recuerdo, muy, muy al sur, entre ellos el mío, hemos pensado que la mejor defensa es ni siquiera la mención, ¿no? Porque mencionan y ya quieren quitarte lo que tienes. Pero me parece que es lógico, la propuesta de esta ley es lógica, porque el colegio tiene que cambiar. Solamente en los últimos 50 años, el discurso político sobre el colegio ha cambiado. Antes se hacía un énfasis en lo político, en la formación de la ciudadanía, ¿no? Se mandaba a los colegios, o sea, nuestros padres fueron al colegio para ser formados como ciudadanos. Por esto tanto énfasis en la fila, en el himno, en la civilidad, en la historia del país, ¿no? Había también una necesidad de control social y de unificación y un adoctrinamiento nacionalista. Pero en los últimos años se hace un énfasis en el carácter económico, ¿no? Nos han dicho que la formación del capital humano es lo que necesitamos para salir del tercer mundo en esta era de desarrollo industrial tecnológico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar de la escuela en medio de estos cambios sociales? ¿Cuál es el lugar de la escuela en medio de esta eh, tercera revolución industrial? O sea, todo el mundo sabe que el tema de las tecnologías está sumamente vigente. Si la escuela no cambia, si quiere mantener su hegemonía, tiene que cambiar. Entonces, que se abran me parece sintomático. No quisiera que pensemos que es un signo de buena voluntad. Si acaso es un síntoma de que se dan cuenta que si no cambian, se van a extinguir. Por eso vuelvo a la propuesta de este teórico que dice, ya estamos viviendo en los tiempos post-escuela. ¿Cuál es el lugar de la escuela? Este mismo propone, en medio de unos cambios de la sociedad en los que la personalización, la individualización y la diversidad se vuelven la norma y la necesidad y la tendencia. Si ustedes le dan solamente un pequeño minuto de reflexión a lo que son las redes sociales, son eso, individualización, personalización, toda su intimidad volviéndose tendencia. ¿Y dónde está ahí la escuela? ¿Cuál es el lugar de la escuela en ese contexto donde las decisiones, los intereses personales se vuelven la tendencia? ¿Cómo va a ser vista la escuela? Entonces tienen que cambiar o van a extinguirse. Pero también tenemos que darnos cuenta, y este es parte del problema. Lo que pasa es que ellos mismos todavía creen esto de que la educación da a todos la oportunidad de educarse y claro, es algo deseable y factible, pero identificar educarse con el colegio obligatorio es como confundir la salvación con la iglesia. No es, no, no funciona. La escolarización es como una religión del Estado. Y están apostando mucho dinero a que por medio de la educación, de la escolarización más que la educación, van a lograr salir y hacen promesas de salir de la pobreza y no sé qué, y la gente se ha vuelto, la religión de la educación es acumular título tras título tras título, ¿no? Igual, más o menos parecidos a los rituales de antaño. Pero todos sabemos que cuando alguien tiene que aprender una cosa, no la aprende en la escolarización. Por ejemplo, tú has tenido que aprender a manejar este StreamYard. Nunca nadie te ha enseñado eso en el colegio, ¿no? O seguro que las habilidades que tienes para comunicar no las podías ni practicar en el colegio. ¿Cuántas oportunidades tuviste de hablar en público en el colegio y de realmente
fortalecer estas habilidades comunicativas que tienes. Yo creo que uno logra hablar 3 veces al año en el colegio, y eso, te dan 5 minutos, y cuando no te va mal, ¿no? Porque a veces te va mal y tienes que decir, buenas tardes, compañeros, este es mi trabajo práctico, y los miembros del grupo son fulano, sutano y mengano, y ahora mi compañero va a continuar. Algunas veces, ahora, si eres de los buenos alumnos, probablemente te toque exponer una parte más sustancial, pero no nos dan las habilidades necesarias. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el colegio? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué mandamos a nuestros hijos? Y claro, estamos mandándolos a que socialicen, ¿no? Y los homeschoolers usamos mal la palabra socialización. Pensamos que está hablando de la capacidad de ser sociable, y no se está hablando de eso. La socialización es una generación transmitiendo los valores de la sociedad a la siguiente generación. Y eso la escuela lo hace muy bien. Eso la escuela hace muy bien. Por eso es que el colegio ha cambiado socialmente, aunque los contenidos académicos no hayan cambiado, el colegio ha cambiado, porque en mis tiempos no había bullying. En los tiempos nuestros, cuando estábamos nosotros en colegio, no, el bullying no era tan una realidad como es ahora. Pero están haciendo bien su trabajo y ha cambiado socialmente, como experiencia social es diferente. Entonces, yo diría que es bueno que se reconozca, pero no es una garantía. Recuerdo una persona querida, Verónica, abogada ella, de Aparicio, de Monterrey, ella, que me decía, nosotros quisiéramos que aparezca en México, en la Constitución Política del Estado, el reconocimiento del derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Que es el reflejo del artículo 26, inciso 3 de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Yo le decía, ¿sabes qué? Te cuento, en mi país está la Constitución Política, les invade, les importa, no sirve de nada. No se trata, y esto es muy importante para tanto los papás que son pro leyes como los que tienen miedo de las leyes, no se trata de que tengamos una ley. Una ley puede ayudarnos a defender nuestro derecho, pero lo más importante que podemos hacer para defender nuestras libertades y nuestros derechos civiles es ejercer nuestros derechos civiles. Esa es la defensa más efectiva. Lo hemos visto a menudo. Un grupo social pide una ley, digamos, eh, no sé, discapacitados. Se reúnen, se organizan, se hacen huelgas, se casi mueren, logran su ley. Si no ejercen su derecho, si no caminan con su ley, con su librito bajo el brazo, y van y dicen, mire, de acuerdo a la ley, usted me tiene que dar tales y tales ventajas, señor del banco o señor del transporte público, esa ley es lo mismo que si no existiera. En Honduras tienen una ley excelente de homeschooling y no sabían las nuevas generaciones. Había gente que ha empezado a hacer homeschooling en estos años que ni siquiera sabían que la mejor ley de Latinoamérica está en su país. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha estado ejerciendo su derecho y no ha estado transmitiendo. Por eso es tan importante que hagamos este ejercicio. Por eso es tan importante que nos sentemos y hablemos de nuestra identidad. Porque al hablar de quiénes somos, vamos a saber, somos los que tenemos la mejor ley en Latinoamérica, ¿no? Aquí, eso somos en Honduras. O en Ecuador, somos los que más nos hemos puesto de acuerdo entre los servicios. O en México, somos los que más tenemos libertad en el continente. Entonces, ¿cómo vamos a movernos a partir de eso? Es bueno que no traten de regular, porque el principio es, la familia es anterior al Estado. El Estado no puede meterse a la casa a regular a la familia. Ese es el principio. Es un principio de jurisprudencia. Pero nos hace bien, o sea, nos alegra que lo mencionen, que lo reconozcan, pero no es un favor que nos hacen. Y Claro. no pensemos que porque está escrito significa que, por fin, ¿no? Vamos a tener algo y nos van a reconocer y vamos a ser legales, ¿no? Como si fuéramos ilegales, porque no hay eso. Es lo mismo que yo les digo a las personas cuando hablamos de periodismo. No creas que el periodista, aunque sea graduado contigo, es tu amigo. Y yo soy profesional de comunicación. No es tu amigo, tiene una agenda, tiene un jefe, se debe a su agenda de su canal. Y igual el partido político, el legislador, tiene un jefe, tiene una agenda, en este caso 2030, se debe a su partido y se debe a unos llamamientos internacionales que están en contra tuya, papá o mamá. Claro. Dorcas, quisiera hacerte la primera pregunta. Ya hemos ido de largo en las otras, pero se me hace muy interesante que nos platiques un poquito, Dorcas, sobre tu trabajo en Global Homeschool.
y de esta conferencia que va a haber en el 2024. Esta organización tiene una serie de... Tiene un eslogan que a mí me llamó mucho la atención: avanzar, conectar y equipar a la comunidad global de educación en el hogar. ¿Cómo se ha logrado que Global Homeschool camine con esta visión o misión? Avanzar, conectar y equipar a la comunidad global de educación en el hogar. Bueno, fueron nuestros amigos los gringuitos, ¿no? Una vez que ellos empezaron a luchar por estas libertades en los años 70 y 80 y más o menos las conquistaron por los 90, en el principio del milenio dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos conquistada nuestra libertad. Y se miraron los otros y dijeron, ¿todo bien? Sí, todo bien, tú también. ¿Qué hacemos entonces, no? Y se preguntaron qué acerca de los otros países, ¿no? Y comprendieron algo que les tomó mucho tiempo comprender a los americanos, y es que lo que pasa en Filipinas afecta también a Estados Unidos, ¿no? Si las libertades de las familias en Francia, que están ahorita luchando por su libertad, o en Alemania, son restringidas, eso también va a afectar la libertad de las familias en los Estados Unidos, que eran los Estados libres, ¿no? Entonces dijeron, ok, ¿qué tal si organizamos una... Yo escuché todo esto, porque no fui parte de eso, de ellos como nacimiento, ¿no? Esto ya estamos hablando de más de 12, 15 años atrás, creo que 20 años atrás. Entonces dijeron, ok, ¿qué tal si nos unimos con líderes de otros países y preguntamos qué podemos hacer? Así que de esa manera empezaron a hacer esta parte de conectar, ¿no? Conectar con la libertad. Conectar con los líderes unos con otros. ¿Para qué conectarlos? Para avanzar en la libertad. Entonces, tienes ejemplos, por ejemplo, como Lituania. Lituania es un país pequeño de Europa del Este que cambiaron la situación como del día a la noche. De tener una legislación totalmente contraria, pasaron por un proceso de lobby y advocacy muy efectivo, muy sesudo, muy inteligente, a ser favorables y a tener todo, digamos, legalmente a favor. Entonces, ¿cómo haces este avanzar? Pues traes a los de Lituania a un evento como el que va a haber en Europa el próximo año, en julio, y les dices que cuenten cómo lo hicieron. Les pides que enseñen a otros cómo lo hicieron. Estamos haciendo algo parecido en nuestro comité latinoamericano. Estamos queriendo organizar una serie de reuniones con los líderes brasileros, que son los que mejor advocacy han hecho, para que ellos nos cuenten sus experiencias. Les voy a dar solamente un ejemplo de Brasil. Ya les di uno, ¿no? Estos chicos están afectando las elecciones de su país en áreas que pareciera que no tuvieran nada que ver con el homeschooling, como lo del Consejo Tutelar. Pero otro ejemplo es, niños de hasta 4 años son, no voy a decir entrenados, pero tienen la capacidad de hablar con senadores y diputados en Brasil. Y ellos se han organizado para que cada familia esté por lo menos una vez al mes, una familia, porque son muchos, visitando a un legislador. Entonces, ¿cuál es el resultado de esas sus acciones? Tienen algo que se llama la bancada pro homeschooling. Eso es impresionante. Es el único país que tiene una bancada completa de diputados y senadores que son pro educación en el hogar. Y lo van a lograr a la larga porque se están organizando. Entonces, así es como se equipa y se avanza la libertad juntos. Avanzamos juntos en nuestra libertad. Entonces, por ejemplo, cuando apareció este proyecto de ley en República Dominicana, la comunidad de República Dominicana, que es pequeñita, alzó el grito y pidió ayuda. ¿Quién puede apoyarnos? Pueden mandar una carta, como dije, diciéndonos que está mal. Y de Estados Unidos también, y de tal otro país, y avanzamos juntos. La libertad se avanza juntos. Mejor, digamos, más. En bloque avanzamos con más firmeza. Y bueno, equipamos a la gente a nivel de organizacional, en advocacy y en lobby, que mucha gente no sabe, y muchos cristianos no saben qué es, no saben ni siquiera que algunos de ellos hacen advocacy y hacen lobby, y en investigación, que es una herramienta para poder defender nuestras elecciones educativas, ¿no? ¿Por qué organizacionalmente? Porque si tú miras las organizaciones que tenemos los latinos, por lo menos los latinos, ¿no? Y también algunos países en África, llevamos como 50 años de retraso en comparación con las organizaciones de los que primero han estado ahí. Las organizaciones, de nuestras organizaciones latinas y algunas organizaciones también africanas y algunas pocas asiáticas,
hacen su programa anual, ¿no? No tienen una visión de largo plazo. Entonces dicen, ya, ¿qué vamos a hacer al año? Programemos algo para el Día del Padre y también para el Día de la Madre, sí, y una cosa de enfermería. Y hay que hacer algo de deporte, chicas, ¿no? Siempre hay alguien que hace deportes. Sí, y también hagamos algo de arte. Sí, ya tenemos 6, ya son muchas actividades. Sí, pero hay que planificar también una inauguración. Sí, y una inauguración y una clausura del año, perfecto. Y quisiéramos hacer algo para los padres también, solos, sin los hijos. Ok, perfecto. Y con eso ya tienes un programa de un año. Y vas a llegar a fin de año totalmente agotado, como el hámster que está corriendo en su ruedita, pero sin avanzar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no hay visión. Porque organizacionalmente pensamos que estar ocupados es avanzar, porque no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros desafíos que tenemos que conquistar. Entonces, GIEX hace ese trabajo, empieza trabajando con las redes locales, porque nuestro trabajo no es ir a reemplazar a nadie en su país. Los expertos en su país son ustedes, cada uno en su país. Entonces decimos, ok, ¿qué es lo que ustedes ven que se necesita aquí y cómo podemos ayudarles? Ok, necesitamos aprender a, por ejemplo, hacer proyectos para hacer un evento grande o necesitamos aprender a investigar. En Brasil, por ejemplo, una necesidad era investigación. Ellos dijeron, los jueces ya nos han dicho, no nos den más ejemplos de Estados Unidos, no es nuestra realidad. Necesitamos hacer investigación propia. Entonces se hizo un entrenamiento en investigación de 5 meses con antropólogos, con gente de muy alto nivel, y resultado de esas investigaciones fue que Brasil sacó su primera línea de base con 1.500 respuestas de su primera línea de base para Brasil. Todavía es un número pequeño para Brasil, pero lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. Entonces, eso es más o menos lo que está haciendo en este momento eh, la red global de líderes de homeschooling en el área en la región de Latinoamérica, ¿no? Es algo parecido en África. África ya tiene más tiempo. El Comité Latinoamericano es el más joven. Tenemos un año de haber existido. Asia, África y Europa ya tienen mucho más tiempo, pero estamos corriendo, nos estamos poniendo al día. Somos el enfant terrible de la red, estamos ahí, somos como un niño hiperactivo, los latinoamericanos, y estamos corriendo mucho para ponernos al día porque tenemos voluntad, tenemos capacidad. Latinoamérica tiene una cuestión que se ha perdido en muchos lugares del mundo, que es la importancia de la familia. Para el latino, uno de sus valores centrales es su familia. Y esa es nuestra fortaleza. En eso nos podemos afincar y apoyar y podemos enseñar eso también. Entonces traemos mucho para enseñar y mucha buena voluntad y muchas ganas de aprender. Así que más o menos eso es lo que están haciendo. Y el evento del año siguiente va a ser en julio en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Y van a haber como 1,000 personas, gobernadores, senadores, diputados, académicos, investigadores, líderes, familias, influencers, periodistas, un expresidente, gente fundadora de estos eventos, y todos se van a reunir para tratar de fortalecer el movimiento en Europa, que está recibiendo muchos golpes contrarios. Eso va a ser, es un evento que va a ser en inglés, pero se va a transmitir y seguramente se van a grabar y se van a poder ver después con subtítulos, ¿no? Ahí está el sitio de internet de Global Homeschool Exchange, world.world. ¿La sede en dónde está, Dorcas? No, creo que tenemos una sede, no hay como una oficina. Tenemos un comité ejecutivo que tiene gente de Canadá, de Estados Unidos, de África, de Asia y yo. Entonces es una cosa virtual, más o menos. No tienen una oficina. Ok. Dorcas, y tú desde tu trinchera, ¿cómo ves la identidad comunitaria o la identidad en México? O sea, yo la conozco desde mi país, pero tú, ¿cómo la ves y cuál crees que es el reto principal que tenemos los mexicanos para luchar por esta libertad? Creo que, o sea,
yo no puedo ver rasgos distintivos de una identidad netamente mexicana, ¿no? Mm, por ejemplo, los chilenos, una cosa que yo veo distintiva es que se organizaban para controlar a su parlamento, ¿no? Por ejemplo, los colombianos, una cosa distintiva que veo de ellos es que se organizaban para controlar a sus parlamentarios y hacían eventos anuales y había mucha influencia de los cristianos, ¿no? Por ejemplo, los bolivianos somos muy políticos, porque como estamos en un ambiente tan adverso, así hemos nacido, ¿no? Ese es un signo de nuestro nacimiento. Yo no veo mucho de eso en México, los veo como eh, eh, familias que educan a sus hijos en el hogar muy amigables. eh, y claro, eh, seguramente tienen algunos desafíos a nivel de certificación. Escucho a veces eso, ¿no? Funcionarios que desconocen las leyes y todo. Pero no veo como una identidad que digamos, sea notoria, ¿no? Creo que algo que he podido ver en el encuentro que hubo en Jalisco fue algo que podría convertirse en una identidad, ¿no? Que podría ser muy fuerte si se logra cristalizar y es todas estas fortalezas que hemos construido, todos estos aprendizajes que hemos construido en el tiempo, los vamos a unir y vamos a caminar juntos, ¿no? ¿Y qué va a producir eso? Y eso puede ser muy fuerte, porque esta gente que conforma la red no es gente, no son teóricos, ¿no? No es gente que está vendiendo un servicio, es gente que ha vivido y ha caminado ese proceso. Y es gente que todavía no se está yendo, eso les decía yo en Jalisco. Son líderes, son pioneros que han estado ahí cuando no había nada y ahora que hay como, digamos, todo, siguen aquí y eso los hace ser muy valiosos. Entonces, veo mucho potencial, veo mucho tiempo y libertad porque han tenido, como tienen libertad, han tenido tiempo de construir una comunidad sumamente diversa, ¿no? He conocido a algunos chicos en este encuentro y en otras oportunidades, ¿no? Son gente notable los chicos. Gente que tiene muchos talentos artísticos, gente que ha estado saliendo profesional muy temprano, muy joven, gente con convicciones muy fuertes, ciudadanas, cristianas, generacionales, de fe. Entonces tienen mucho potencial. Si, si los líderes o voy a decir, la generación de los adultos, de los padres, no, los hijos son como las flechas, ¿no? Entonces veo flechas, hijos bien afiladas, bien capaces, pero los que lanzan las flechas son los padres. Alguien me ha dicho que también es Dios, no sé, no estoy segura de esa parte de la teología, pero alguien tiene que lanzar las flechas. Las flechas no son útiles si se quedan en la aljaba, y esa es un poco la tentación cuando no tenemos mucha persecución, ¿no? Dedicarnos a, como dicen los profetas menores, a construir casas para nosotros y adornarlas, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucha libertad, tengo la impresión de que el riesgo podría ser que esas flechas tan afiladas, esos jóvenes tan capaces, esas señoritas tan increíbles, se queden ahí en la aljaba nomás, ¿no? Sin hacer ningún impacto en su sociedad, en su generación, en su tiempo. Y no estamos para eso, porque como ya dije, el mundo ha sido agresivo mientras la iglesia era pasiva, entonces se necesitan flechas. Necesitamos que esos chicos sean lanzados, que los arcos sean tensados y esos chicos vayan a dar en la diana, en un punto donde hagan mucho daño al programa del enemigo. Necesitamos gente que desbarate los planes para esta generación o para las siguientes generaciones, que son planes de exterminio, son planes de muerte, literalmente, de matarlos en los vientres, o de que no existan, ¿no? De que no haya más un modelo bíblico de familia, de hogar. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es digno de buen nombre, eso es lo que se está buscando que desaparezca. Hay una cultura de lo feo, lo grotesco, lo que es digno de burla.
¿Y quiénes son los que tienen que ir como flechas? Son ellos. Entonces, siento que ese podría ser el único riesgo. Veo una comunidad muy amable, muy querida, muy hospedadora y muy feliz, ¿no? Tomados todos de las manos cantando ahí, comiendo tacos y tortillas. Eh, me gustaría que no se perdiera, ¿no? No, Porque tienen mucho potencial, tienen mucho así es. potencial. Dorcas, tengo tres Perdón, hubo una preguntas. segunda parte que no respondí. ¿Cuál era, Rox? El reto. ¿Qué Ah, reto sí. tenemos como mexicanos? Pero Pues antes de eso, eso, ¿no? No se queden con con sus flechas, no se queden. queremos mostrarte un comentario, el de los comentarios. A ver si lo puedes poner, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a Sabdiel. Gracias por vernos, Sabdiel. Y si me permites, Sabdiel, y si me permites, Dorcas, creo que esto es uno de los puntos de inflexión más importantes. Lo distintivo en el movimiento de homeschool en México es que es predominantemente cristiano. Sí, Esto Estadísticamente sí. estadísticamente así es. sí. Y es verdad, tiene razón, Sabiel, porque eso no es el común en otros países. La siguiente pregunta que te quiero hacer, Dorcas, habiendo tenido esta experiencia en Zapopan, que fue muy interesante, una aventura para Roxana y para mí, haber hecho casi 20 horas de viaje cuando deberían de haber sido 8, 9 horas, fueron Mucho. 20 horas de Pero no lo viaje. vamos a contar ahorita. Pero no vamos a contar esa historia ahorita. Dorcas, ¿qué les pedirías a los organizadores del primer encuentro nacional de familias que educan en casa que no hicieran, que no repitieran? Todo, todo estuvo padrísimo, comimos Muy rico. muy Los rico tacos. los tacos, pero ¿tú qué le pedirías a José Carlos, a Ceci, a Marta, que no hicieran, para que esto fuera más contundente el próximo año si se planea hacer un segundo encuentro? Bueno, creo que no debemos asumir que se va a hacer otro necesariamente, ¿no? Haber hecho uno bueno primero no significa necesariamente que hay que seguir haciendo más. Creo que lo que yo anhelaría para este liderazgo es que no los dejaran cómodos a a sus rebaños, a sus familias, ¿no? Que los desafiaran a ir más allá. Lo que pasa es que cuando, cuando un liderazgo te mantiene así muy en la guardería, ¿no? Muy con tus pañalitos y tu mamadera, y ustedes le dicen mamila, creo, ¿no? Eso no da lugar al crecimiento del país. Y si lo que dice Sabdiel es verdad, y creo que así es, estadísticamente, y los cristianos son más en términos de números en México, entonces la responsabilidad es todavía mayor, todavía mayor. Yo diría no dejar a los chicos en la aljaba, ¿no? Y les dije, no concentrarse en lo logístico, eso sería lo que yo les pediría, no concentrarse en la experiencia de ir y sí estar, como dijiste, la comida muy deliciosa y todos muy cómodos y todo, y las carpitas y las sillas, pero esas cosas nos distraen a veces de lo central, ¿no? De lo importante que es encontrarnos y ponernos de acuerdo. Tenía yo muchísima expectativa con las mesas de diálogo, porque pienso que eso es un potencial para un movimiento maduro. Hace un tiempo estuvimos hablando con
dos líderes de México. Una de ellas era abogada. Y ella me decía, estas cosas que ustedes están discutiendo ahora a nivel latinoamericano, nosotros las hemos hablado hace 20 años. Hace 20 años hablábamos así. Ok, ¿dónde está el resultado de esos 20 años de liderazgo? Si ustedes como México hace 20 años estaban teniendo estas luchas que ahora tiene el resto del continente, ¿dónde está su liderazgo? ¿Dónde está esa fortaleza que debió haberse construido en estos 20 años porque ya vencieron los temas? ¿Dónde está esa torre, ese alfil, ese caballo, no sé, estratégico, ese movimiento estratégico que ataca al rey y lo deja sin paz hasta que se rinde? ¿Dónde está? Entonces, yo diría que más que concentrarnos en un aspecto logístico, que es siempre una tentación para todos los que organizan algún evento, me ha pasado también, habría que concentrarse en el aspecto de formación del carácter de la comunidad, ¿no? Me parecería un poco triste que hubieran habido personas en México que pasaron por el homeschooling y desaparecieron en la niebla y nunca fueron gente que cambiara sus circunstancias. Porque definitivamente educar en el hogar a nuestros hijos es reactivo, es disruptivo, es desafiante, obliga a los demás alrededor nuestro a preguntarse si lo que están haciendo es lo mejor para sus hijos. Confronta a las personas con sus creencias sobre educación, sobre aprendizaje, sobre libertad educativa, sobre derechos ciudadanos, sobre fe, sobre la transmisión de la fe a la siguiente generación. Si este movimiento, y si es peor aún, si son mayoría cristianos, ya tienen tantos años y viven en libertad, deberían estar produciendo muchísimo material, deberían estar liderando el resto de los países y deberían estar manifestando una fuerza parecida a la de Estados Unidos, que tiene también más o menos ese tiempo. Mi cálculo es que no lo hacemos porque somos latinos. No nos enseñan a proyectarnos hacia el futuro y a planificar, ¿no? En el colegio, que es si fuera solo eso, sería suficiente razón para mí para sacarlo. Pero ni siquiera Dios nos ha dado un destino irremediable. Tenemos una libertad tan radical que ni siquiera la naturaleza ni la sociedad determinan absolutamente nuestras posibilidades, nuestras conductas. Somos lo que hemos querido ser, porque han tenido libertad, han estado ahí disfrutando de las canapés y de los entremeses y sentándose ahí de la buena plática, pero siempre pueden dejar de ser eso y convertirse en algo más necesario, algo más urgente, algo más influyente. Estamos condenados a ser libres. Cuando yo voy a hablar de esto, lo que va a venir a la mente de las familias cristianas es, no, pues, ¿quién nos llama a nosotros a meternos? ¿Por qué nosotros tendríamos que ir a comprar los pleitos con los chilenos o los argentinos? Pues, ¿nosotros qué? ¿A nosotros qué? ¿No? Nosotros aquí que nos encarguen nuestro país y ya vamos a tener ahí bien vigilado al señor AMLO y con eso que se contente. Y es una reacción normal del ser humano, porque queremos estar cómodos. Pero creo que como cristianos no podemos. No podemos. Yo creo que Dios no nos ha llamado a sentarnos cómodamente y disfrutar de nuestra libertad. Hay que disfrutarla. No hay que vivir amargado pensando, ay, ¿cuándo nos la quitarán? Hay que disfrutarla al máximo. Pero también hay que ser relevantes. Y hay que también ser, no hay que ser ciegos, ¿no? No hay que ser, en inglés hay una expresión que es el lado ciego. Nosotros no la tenemos mucho en castellano. Significa aquello que no vemos. Hay siempre una parte que no logramos ver, ¿no? Está como por aquí, nuestra vista periférica no logra ver. Ese es nuestro punto ciego. No hay que tener un punto ciego en este tema. Yo no
yo no quisiera pensar que el movimiento de líderes, ni siquiera líderes, de educadores cristianos en el hogar y de educadores en el hogar en México, eligiera pues no hacer nada porque es lo más fácil. Más fácil no es mejor, solamente es más fácil. No siempre es mejor. Y sí, venirse a meter a estas redes como GIGEX, como los colombianos han formado uno que se llama Movimiento por la Vida y la Familia, sí, meterse con las legislaciones de los países, sí, meterse a hacer una investigación, estudio longitudinal continental de 10 años, no es cómodo. A nadie le gusta tener más trabajo y peor aún si no se lo están remunerando, pero es necesario. Y la verdad es que los cristianos son quienes tienen más capacidad de hacer estas cosas sin un interés personal de por medio, sin la necesidad de que siempre los estén aplaudiendo, sin sentirse obligados, ¿no? Lo que tenemos de gracia, lo damos de gracia. Ustedes tienen libertad, pues ayuden a otros a tener su libertad. Y si no, y si Dios no los está llamando a eso, porque puede ser, entonces ocúpense bien de conocer, o sea, por lo menos que ustedes sean mejores que nosotros, ¿no? Que por lo menos los mexicanos tengan una mejor conciencia de las libertades que gozan que lo que tienen otros países que no tienen eso, ¿no? Por lo menos que conozcan las leyes, por lo menos que sepan pues lo que están disfrutando, ¿no? Que lo dominen, porque pues están más tiempo caminando en esto, ¿no? Claro. Fíjate que al respecto nos escribe Sabdiel, creo que el movimiento de homeschooling en México fue el que abrió la brecha para el resto de América Latina. No han sido en vano estos 26 años de historia del homeschooling en nuestro país. Yo creo que tiene más, pero bueno, son en la experiencia de Sabdiel. Y también nos dice que la revista del Hogar Educador llegó a muchos países de América Latina y a partir de ahí comenzó a conocerse el homeschooling en el sur del continente. Entonces, sin embargo, yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer como colectivo, tener esta identidad. Yo sé y entiendo este punto de inflexión. Es algo en el que puede ser un poco escabroso el tema, ¿no? De los grandes colectivos que han surgido, el número de colectivos que han surgido cuando ha habido comunidades como el hogar, como gente del hogar educador, como gente de diferentes congregaciones, el trabajar en esa visión pues va a ser algo bastante interesante, preocupante por las cuestiones de la fe, y pues yo creo que ese trabajo también va a ser interesante para México. En ese aspecto, Dorcas, si quieres, para ir cerrando, en ese aspecto, en Bolivia, en Argentina, esta cuestión de las diferencias de fe, ¿cómo las han podido sobrellevar? ¿Qué es lo que han hecho para que esto no sea un impedimento de tener una visión de educación en el hogar? Qué buena pregunta. Quiero dar un ejemplo antes de eso, a Sapiel, ¿no? Lo que dice. Ok, yo creo que sí, tal vez los cristianos han recibido esta información que dice, yo no había escuchado de lo que realmente en estos 12 años, hasta que conocí a Noemí, pero seguramente otras personas sí. Sin embargo, los cristianos tenemos esta tendencia de encontramos el tesoro, ¿no? De la moneda perdida o el tesoro perdido y lo volvemos a enterrar y nos vamos a nuestra casa y lo disfrutamos ahí solitos entre nosotros, ¿no? Quiero dar un ejemplo de lo contrario, de cómo hacer lo contrario y cómo hacer esto que hablo de, ya que yo soy libre,
tengo que ayudarte a ti a defender tu libertad. En diciembre del año pasado se promulgó así muy en secreto en nuestro país, en mi país, la ley que imponía la educación sexual integral en mi país. Esta ley se imponía a los colegios que están bajo la supervisión del Estado, que son los colegios públicos, y en menor medida a los colegios privados, porque había un inciso que decía, y los colegios privados deberán también enseñar esta currícula. Y los papás no hicieron nada, porque no supieron, porque nadie sabe nada. Entonces, la comunidad de homeschoolers se levantó, hizo un comunicado a los padres que no son homeschoolers, no diciéndoles sálganse al homeschooling, sino, oigan, despierten, esto es lo que les están haciendo en su patio. Lo que va a pasar es esto, de esto se trata la ESI. Y trajimos gente de otros países que pudiera contar, por ejemplo, una mamá de Argentina que pudiera contar cómo es recibir esa supuesta educación integral en el aula desde muy pequeña, y ella lo tipificó como abuso. Les prestamos nuestra sala de Zoom, les diseñamos artes, les escribimos documentos, los contactamos con medios, los organizamos, los alentamos y les dijimos, peleen ustedes por su libertad. ¿Por qué? ¿A nosotros qué nos importaba? Nosotros estamos fuera de ese sistema. A nosotros no podía el gobierno obligarnos a enseñar esos contenidos. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué nos tomamos la molestia de pasarnos la Navidad haciendo este tipo de reuniones para explicar a padres? Tuvimos no sé cuántas reuniones, lo que podía traer a sus hijos para que se pongan. No lograron levantar suficiente gente, no pudieron detener el decreto de ley y está vigente actualmente. Pero hubieron padres que se levantaron y evidentemente hubieron padres que salieron a homeschooling. ¿Por qué lo hicimos? Si nosotros éramos libres. Precisamente porque nosotros éramos libres y sabemos lo que es perder la libertad, es que extendimos nuestras estacas para tratar de ayudarnos, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con ¿dónde está el fruto de estos 26 años o 25 años de experiencia de la Iglesia cristiana haciendo homeschooling en México? ¿Dónde está? Si bien el Hogar Ecuador tiene y no solamente el Hogar Ecuador, no, en mí, por ejemplo, tiene una biblioteca caminando esa mujer, ¿no? Eh, hay un tesoro de conocimientos, pero eso debería manifestarse seguramente se va a manifestar en alguna acción concreta. Y respecto a lo que me decías, ay, me repites para ver que no estaba totalmente distraída, querido José Luis. Estás sin audio. Sí, yo te decía de este punto. Los perdí. Perdón, se fue un poquito la señal. Sí. ¿Cómo han podido enfrentar orcas en Bolivia o en algún cierto. otro país? Sí. Cuando hay grupos, cuando ya hay colectivos homeschoolers. Sí, de la fe y las distintas relaciones. Ya lo recordé. Bueno, es que en un contexto difícil como es el de mi país, no tenemos mucho tiempo para estar mirándonos las enaguas unos a otros, ¿no? Nos juntamos en base a la necesidad común que es defender nuestro derecho y realmente nos amamos. Y evidentemente hemos tenido un par de eventos en estos 5 años que causaron un poquito de división y separatismo, pero no fueron en base a la fe realmente, fueron en base a otros aspectos más relacionados a lo económico. Una persona que lanzó su negocio y quiso hacer como un grupo solo, ¿no? Y otra persona que decía, yo quiero juntarme solo con los míos. Y desde el principio, desde el nacimiento de Homeschooling Bolivia, dijimos nosotros, nos preguntamos, porque en la primera reunión que hubo dijimos, vamos a hacer esto solo para los cristianos o no. Y dijimos, van a venir los no cristianos al final, van a venir gente que no sea gente de fe evangélica, no sé. ¿Y qué les vamos a decir? Ustedes no pueden hacer homeschooling porque no van a tal o cual iglesia.
no se podía. Dijimos, no, ok, entonces vamos a ser abierto, pero siempre vamos a tratar de mantener esta cosa tan bonita que tiene la gente, que se ama genuinamente cuando pues tienen el Espíritu Santo, ¿no? Y yo no amo a Rox porque seamos muy parecidas, digamos. Tenemos un estilo de peinado distinto, hemos hablado muy poco. No se trata de eso. Se trata de que el Señor nos une realmente y uno quiere bendecir al otro. Entonces, no hemos tenido muchos eventos. Y también es una comunidad mucho más pequeña y hemos estado en problemas. Entonces, cuando estás en problemas, no tienes mucho tiempo para pelear de cosas más pequeñas, ¿no? Como país hemos estado en problemas. El año 2019 tuvimos una revolución blanda y hubo que estar en las calles eh, para defender nuestra libertad como país, ¿no? Tenemos muchos pastores, varias familias pastorales en el grupo, algunos de ellos son líderes, eh, algunos son de, digamos, líneas teológicas bien distintas, ¿no? Eh, pero yo veo en ellos bastante amor y respeto unos por otros, ¿no? Y tenemos un grupo de cristianos donde están todos, de todas las ciudades del país, y ese es el grupo más hermoso que tenemos, porque cuando alguien ha tenido una necesidad, había una persona que estaba a punto de perder a su bebé, o una persona que falleció, 2 veces tuvimos papás que murieron, uno en un accidente y otro a raíz de COVID. Hemos sentido esa pérdida, ¿no? de esas familias como nuestra, eran parte de nuestra comunidad. Entonces, hemos preservado el vínculo entre cristianos en un pequeño grupo de WhatsApp, digamos, para hacer cosas juntos. Hemos hecho cosas para la comunidad, para el público cristiano. Y hemos tratado de incluir en otras actividades más cortas y abiertas al resto de la gente, ¿no? Yo creo que es igual que las iglesias, ¿no? Eh, no estás en la iglesia porque sea perfecta, porque no hay eso. No hay comunidad perfecta, no hay iglesia perfecta, no hay familia perfecta. Estamos llenos de nuestros propios errores y pecados, ¿no? Pero si no podemos extender gracia hacia los nuestros, ¿qué esperanza queda para los demás? ¿Qué esperanza queda para los que no conocen a Cristo si nosotros no podemos extender gracia a otros? Entonces, es un tema teológico también, y hemos dejado muy claro, porque sí, al principio recuerdo una vez en que tuvimos unos temas teológicos que surgieron ahí, ¿no? Y siempre hay, ¿no? los escatológicos y los otros, y se pelearon ahí en el chat. Pero al final de eso, después de que fueron como 3 o 4 días, creo, de discusiones por chat, dijimos, ok, no estamos aquí resolviendo este tema, ¿no? Probablemente hay gente que no se va a poner nunca de acuerdo en esto. Estamos unidos por esto, que es transmitir nuestra fe a la siguiente generación, transmitir la fe a nuestros hijos. Queremos que no nos pase lo que le pasó a la generación después que salió como Moisés, ¿no? Que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y eso fue culpa de los padres, porque esos padres habían cruzado el Mar Rojo en seco. Esos padres habían visto la manifestación del poder de Dios en Egipto como ninguno de nosotros. Esos padres habían comido maná. Y detrás de ellos se levantó, o esos hijos se levantó una generación que no conocía a Dios. Entonces, eh, ese es el principal motivo. Y yo creo que eso es lo que fortalece el movimiento en cualquier país, que los cristianos sienten o viven la educación en el hogar como un llamado, como un llamado. Y eso nos hace muy valientes, nos hace invencibles, ¿no? Porque uno puede no ver el camino, literalmente. Yo lo veo vez tras vez. Cuando hablo con liderazgos cristianos, me dicen, "No, yo no pensaba hacer nada de esto. Mi plan nunca fue fundar una organización, hacer esto, aquello. No, yo simplemente estaba obedeciendo lo que entendía que era el llamado de Dios para mí como padre de mis hijos. Pero en ese caminar, en ese transitar, Dios ha bendecido lo que han hecho. Y por eso tengo tanta esperanza en el movimiento latinoamericano, ¿no? Porque estoy consciente de que estamos viviendo
un avivamiento en Latinoamérica. Y eso también tienen que saber, no solo los mexicanos, sino todos los latinos tenemos que saber. Yo tuve una reunión, y con esto termino, con líderes de homeschooling de Asia y de África. Y el de Asia me decía, nosotros no sabemos, o sea, yo no sé, porque vivía en, creo que es Bangladesh, ya no recuerdo bien. Yo no sé qué es un culto al aire libre, porque está prohibido. Tú no puedes salir con un equipo de música y cantar en la calle unas alabanzas y hablar a la gente de Dios, porque te llevan a la cárcel. Entonces me dice, ¿qué es un culto? ¿Qué es un aire libre? Culto al aire libre. Y claro, me impactó que no supiera y le expliqué y me dijo, no, si yo hago eso me voy a la cárcel. No lo conocía. Y después hablaba la de África y le preguntamos cómo estaba y ella decía, sí, han habido, como hay cada semestre, gente que ha muerto por la fe, hay gente que ha sido asesinada por su fe. Yo, cada semestre, sí, cada semestre. Y después de que estábamos hablando de eso, ellos nos dijeron, nos vemos a ustedes como la tierra de la libertad. Y en esa reunión no había nadie de Estados Unidos. Ellos no estaban hablando de América del Norte. Ellos estaban hablando del continente. Y Estados Unidos está en un momento histórico en el que ya no son tan fuertes como eran antes, mientras que Latinoamérica se está levantando como una Latinoamérica cristiana. Hay bastante evidencia de eso, si ustedes escuchan algunas de las cosas de César Vidal. Entonces nos necesitan. Me encanta pensar que nos necesitan a los latinos, que ya llegó nuestro momento, llegó nuestro momento de aportar. Seguramente va a haber un momento que va a ser un momento de llegar a nuestro momento de testificar. La palabra mártir significaba el que testifica. Tal vez va a ser difícil, tal vez va a ser doloroso, tal vez nos va a costar, pero qué glorioso va a ser. Yo recuerdo que una vez le decía, Señor, ¿cuándo nos toca Latinoamérica el avivamiento? Ya hiciste en Gales, ya hiciste en Europa, y nosotros, no, nosotros nos toca a nosotros. Este es nuestro momento como iglesia latinoamericana, como movimiento latinoamericano homeschooling. Este es el momento en que nos necesitan. Sería muy egoísta de nuestra parte, por causa de una flojera cultural, no hacer parte de estos movimientos, no hacer parte de esta respuesta. Simplemente porque no sabemos cómo, no podemos o no tenemos dinero. Nunca tuvimos dinero y siempre hicimos las cosas igual. Este es nuestro momento. Así es. Pues quisiera terminar, Dorcas, con los comentarios. 3, 4 comentarios más. Gracias, Gabriela. Nosotros con nuestro movimiento Familias en Integridad en Cancún hemos estado informando y concientizando a los padres de familia y ciudadanos sobre los peligros de la educación sexual integral. Realmente Sabdiel nos comparte que en México también los homeschoolers hemos buscado alertar sobre los nuevos libros de texto y sus contenidos perniciosos, aunque no son de nuestra competencia, pero sabemos el peligro que representa para los niños y que indirectamente nos puede afectar. Lo mismo sucedió con el tema del PIN parental. El éxito ha sido parcial, pero estamos en la brecha luchando. Y finalmente nos comparte también Sabiel, no han pasado los intentos de incluir la educación sexual integral en el currículo oficial. Bueno, me parece que sí hay contenidos. Ya nosotros tenemos aquí los libros de texto gratuitos de secundaria privadas. Es el primer año en que los libros de nivel secundaria se entregan gratuitamente. Y sí tienen contenidos. Tienen contenido, pero es cuestión de revisarlos. Aunque en la práctica los contenidos han sido correspondientes a la ESI, porque nuestro gobierno tiene esa consigna, pues lo sabemos que así es, la Agenda 2030. Y me dice Sabdiel que se refiere a los intentos de incluir el concepto en la ley. Por eso estamos con gran libertad todavía. Estamos con gran libertad y pues como dice Dorcas, a la cual le agradecemos muchísimo el haber aceptado la invitación acordada desde finales de noviembre en Zapopan, Jalisco,
ahí coincidimos, muchos que nos conocíamos en línea y finalmente nos pudimos conocer en persona, de manera presencial. Muchísimas gracias, Dorcas, por las aportaciones muy puntuales de corazón que has dado para la gente que nos ha visto y la gente que nos sigue. Y pues algunas palabras de despedida, Dorcas, que quisieras compartir. Yo quiero darles gracias a ustedes, porque ustedes bien han dicho, ya sus hijas se graduaron y todo, ¿no? Y Rox dijo, no puedo parar porque tengo una nieta, pero bueno, yo que tengo mis papás que tienen nietos, sé que no están así, ¿no? Los abuelos están ahí felices de mimar a los nietos y eso es su mayor aporte. Así que sí, hay una siguiente generación que lo va a estar haciendo, ¿no? Pero es muy valioso su aporte. Yo quisiera que ustedes hubieran escuchado uno de los talleres que dieron Roxy y José Luis allá en México, eh, sobre la relación con los hijos adolescentes. Estaba espectacular, estaba espectacular. Necesitamos estos liderazgos, eh, no voy a decir antiguos, pero experimentados. Necesitamos estos liderazgos experimentados, necesitamos aprender. Recuerdo que mi hijita mayor tenía como 9 años, la primera vez que fui a un encuentro en Chile de homeschoolers y había un taller de homeschooling en los años adolescentes y yo le dije, vamos para allá, mi esposo me dice, pero no tenemos hijos adolescentes y yo dije, pero por ahí vamos, así que fuimos y recibí el mejor consejo de toda mi vida ahí en homeschooling, que fue las primeras horas en los años de adolescencia dedícalas a la relación y no a la estudiación, no al avance académico. Y ella lo sabía porque tenía una hija que ya estaba siendo ya profesional. Ya les digo, necesitamos esto. Así que yo quiero darles gracias a ustedes por no abandonar a todos los nuevos, por seguir ahí en, en la, en el área de lucha al pie del cañón. Tal vez ya no disparando cañones, tal vez ya no bayoneteando, pero seguir ahí, eso es valioso para su comunidad. Eh, Mexicanos, aprovechenlos porque saben lo que están haciendo, saben lo que están diciendo, así que ojalá que no se quede vacío esto, ¿no? Que realmente la gente pueda, eh, suena feo, ¿no? Exprimirle todo su conocimiento y experiencia, que pueda aprovechar y valorar todo lo que ustedes tienen para dar a su comunidad. Así que gracias, y gracias por esta oportunidad también. Yo no te escucho. No sé si te están escuchando los demás. Si soy solo yo. Ahora sí. Sí, te manda sus saludos, Sabdiel. Gracias por la plática y también Gabriela, que muy amablemente nos sigue cada vez que hay una transmisión. Dorcas, tu testimonio nos motiva a la acción. Y bueno, si me lo permites, Dorcas, si me lo permites, Abdiel, ahí les aviento la pelotita que podamos reunirnos, no para una entrevista, sino una mesa de trabajo, a ver qué podemos hacer, qué podemos platicar. En privado, aquí nadie va a estar invitado, discúlpenos. Entonces, Sabdiel, pues ahí te aviento la pelotita, Dorcas, que nos podamos reunir. Ya se fueron. El próximo enero. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre. Transmitimos una vez más desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y recuerden que este es un canal de divulgación. Dorcas, no sé a dónde te fuiste. Recuerden que este es un canal de divulgación educativa y Dorcas, no sé si alcanzaste a oír, ojalá nos podamos ver virtualmente en privado con Sabdiel, con Roxana, pues platicar qué es lo que podemos aportar
para nuestro país, para México. Pues muchísimas gracias. Gracias, Dorcas. Un excelente cierre de año para todos. Déjenme decirles que las entrevistas las empezamos de manera regular hace 3 años y tuvimos el gusto de haber comenzado la primera entrevista con Carlos Cabo, un catedrático de la Universidad de Oviedo, que su tesis doctoral fue sobre homeschooling de España. Y ahora tengo el gusto de cerrar este año con Dorcas y pues nos podemos ver en enero. Muchas gracias, Abdiel. Ya dijo que sí. Nos estamos poniendo de acuerdo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y muy buenas noches. Gracias.